Hola, ¿cómo estamos? Bueno, los saludo nuevamente con un pensamiento en estos tiempos de parte de Dios. Una palabra para familias, para matrimonios. Y algo que he estado viendo en este tiempo es que, observando un poco la Biblia, he estado encontrando en el libro de Deuteronomio cuando Dios le dice a Moisés: bueno, Moisés, has llevado mi pueblo, has liderado mi pueblo Israel. Y ellos, Moisés había sido parte de el éxodo de Israel, de Egipto, viendo milagros y cuantas maravillas en este pueblo que era rebelde, era un pueblo que daba la espalda a Dios. Y bueno, todos conocemos que estuvo 40 años en el desierto, y esos 40 años sirvió como para también Dios estaba haciendo una depuración de su pueblo, porque había mucho pecado, había mucha infidelidad, mucha incredulidad. Y cuando pasó ese tiempo, estaba esta generación que iba a entrar a una nueva tierra que Dios ya había prometido, ¿no? Y era como que Dios le estaba diciendo a Moisés: háblale al pueblo, tú no vas a entrar a esa tierra nueva, pero va a ir el siervo Josué. Y Moisés le habla al pueblo, dándole algunas directivas y diciéndole: bueno, yo no voy a ser participante de esta experiencia nueva en esta tierra nueva, pero esto es lo que Dios quiere para ustedes. Y yo me reflejaba mucho en este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo en este tiempo de cuarentena, de que hemos tenido tiempo de pensar, de reflexionar. Y me acuerdo cuando el presidente, ¿no?, ese día dijo y dio esa medida tan estricta, que fue que desde ese momento se declaraba la cuarentena en el país, en Argentina, y que iba a ser inflexible, y que iba a ser algo realmente con un régimen muy duro. Y bueno, trajo algunas consecuencias buenas, y creo que se las tomó a tiempo. Pero lo que quiero hacerle notar, familia, es que cómo nosotros nos hemos sometido a esa orden, cómo nosotros nos hemos puesto a disposición de aquellas órdenes que daba ese día el presidente, y era para el bien de este país, era para el bien del pueblo, era para el bien de la familia, con una terrible pandemia que estaba azotando el mundo entero y que está azotando el mundo entero. Pues bien, Dios le habla al pueblo de Israel y le da leyes, le da mandamientos y les da estatutos, porque ellos iban a ingresar a una nueva tierra, donde ellos iban a tener que ser guiados por Dios, porque Dios era el que estaba insertándolos en ese lugar de bendición. Pero Dios fue muy claro: no van a poder estar sin mi palabra, sin mis estatutos, sin mis mandamientos. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, habla Moisés y dice: miren, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos.
los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente es un pueblo sabio, entendido, y una nación grande es esta. Moisés le estaba diciendo que ellos iban a tener que guardar estos decretos, estos mandamientos, al entrar a esa tierra para poseerla, pero también le dice que al guardarlos y al ponerlos por obras, para el pueblo, esto iba a ser su sabiduría. Para el pueblo la sabiduría no iba a venir de los pueblos donde ellos estén compartiendo con otras tribus, con otros pueblos, con otros sistemas. La sabiduría para el pueblo iba a ser los mandamientos de Dios. La inteligencia para el pueblo iba a ser los mandamientos de Dios. Qué lindo que es poder ver la palabra de Dios y saber que aquellos que estamos creyendo en Dios tenemos la sabiduría que viene de Dios y podemos actuar inteligentemente por medio de la palabra de Dios. He escogido un proverbio muy importante, me ha gustado mucho, hermanos o amigos que están escuchando este audio, este video, y es el proverbio 22:3. Dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y me impactó mucho porque utiliza la palabra avisado, ¿no? Dice que ve el mal y se esconde, es como que se refugia, es como que se protege. Y en este tiempo nosotros estamos viendo el mal azotar al mundo, pero no podemos decir que no estamos avisados. Nosotros nos vamos a proteger como familias de Dios, nos vamos a proteger por medio del consejo de Dios. La palabra avisado estuve estudiando un poquito y dice que significa informado, significa notificado, significa aleccionado, enterado, advertido, prevenido, apercibido, predispuesto y aconsejado. Todos estos adjetivos son avisado. Mire, el proverbio nos dice que el avisado ve el mal y se esconde. Dios estaba diciéndoles a ellos cómo ellos iban a actuar inteligentemente, cómo ellos iban a tener sabiduría al ingresar a esa tierra. Yo me preguntaba, con toda la advertencia que estamos teniendo de parte de Dios y de parte del sistema que está tratando de cuidar, ¿no? Pero más que todo para la familia que es creyente, para aquel que cree que hay un Dios y que en este tiempo tal vez hasta ahora no lo conocías y ahora has empezado a pensar en ese Dios, has empezado a pedirle a Dios y realmente le querés conocer a Dios. Bueno, este es el tiempo, este es el momento, el tiempo en que dice la palabra de Dios que Dios está cerca nuestro, que está para todo aquel que crea y que se acerque. Y yo estaba viendo esto y decía realmente cuánta advertencia tenemos de parte de Dios ahora como familia, como matrimonio. Pero ellos al ingresar a esa tierra iban a tener que tomar una decisión, iban a tener que plantearse cosas, iban a tener que acordarse de las cosas que habían hecho mal en ese tiempo del desierto, y ellos vieron mucha idolatría, vieron mucha incredulidad, vieron mucha rebeldía hacia Dios, pero esas cosas ellos la estaban dejando para ingresar a esta tierra. Ahora viene un tiempo, si Dios nos permite, cuando pase este tiempo de cuarentena, y vamos a empezar a introducirnos de a poquito nuevamente en el sistema, familia, matrimonio. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a ingresar ahora a nuestros trabajos? ¿Cómo va a empezar a moverse nuestra familia como
con todo esto que hemos vivido. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado es aquel que ha sido informado, que ha sido notificado. Y el mensaje es si realmente nosotros hemos tenido y estamos teniendo entendimiento este tiempo. Si estamos teniendo ese discernimiento de lo que está ocurriendo para cambios, para bien, para la familia de Dios. Si realmente estamos poniendo por obra lo que Dios nos está aconsejando. Si realmente estamos teniendo en cuenta a Dios o solamente estamos como una simple religión y vamos a continuar como unos religiosos más. Yo quiero decirte que este tiempo que estamos pasando no es en vano, que si Dios nos permite salir, que no sea en vano este tiempo, que puedas entender la advertencia de Dios, que puedas entender el tiempo que ha transcurrido y que traiga buenos frutos. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17, dice de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuevamente advirtiéndonos la palabra de Dios, que miremos bien con diligencia. Utiliza la palabra diligencia, que es una palabra que nos va a alumbrar muchísimo ahora. La palabra diligencia significa prontitud, significa agilidad, significa prisa, significa actuar con diligencia, actuar con prontitud, con prisa. Yo creo que Dios nos está llamando a reaccionar como familia, como matrimonio, con prontitud y con diligencia. La Biblia dice: andemos como sabios y no como necios. La palabra necio significa sin entendimiento y sin discernimiento. Dios nos insta a andar como sabios. Dice que aprovechemos muy bien ahora el tiempo, porque los días son malos. Dios no nos está hablando de algo que tal vez ocurra de acá a un tiempo, nos está hablando hoy y nos está diciendo: los días son malos. Debemos andar como sabios y no como necios, y no sin entendimiento y no sin discernimiento de lo que está ocurriendo. Dios nos está protegiendo con su palabra, nos está acariciando, nos está guardando como la gallina sus polluelos, como dice el Salmo 91. Dios nos guarda debajo de sus alas, está guardando a su pueblo, pero es hora, familia, es hora, matrimonio, que te sientas pueblo de Dios. Este tiempo que está pasando es para que nosotros despertemos la identidad de hijos de Dios y sintamos el amparo de un Dios tremendamente grande y misericordioso. Dios tiene un cambio tremendo para nuestras vidas, nuestra manera de pensar, y eso es lo que hacía con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel debía de estar atento a la palabra, la debía poner por obra. Y dice que todas las naciones de su alrededor iban a ver al pueblo de Israel como algo inteligente. Iban a ver la inteligencia y la sabiduría que tenía ese pueblo. Yo quiero hablar de este punto. Es hora de que tengas identidad de hijo de Dios, de pueblo de Dios. Es hora que agarres tu esposa, tus hijos, y te levantes en el nombre de Jesús, aquel que ha dado la vida por nosotros, y que digas: soy un hijo de Dios, soy un pueblo de Dios, Dios está peleando por nosotros.
pero también que perdamos todo tipo de vergüenza. Es hora que la iglesia se despierte, es hora que la iglesia sienta el despertar que está haciendo Dios en este tiempo. Es hora que en este tiempo nosotros tengamos identidad de pueblo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es hora que nos levantemos, es hora que pongamos la palabra en el centro de nuestra casa, es hora que podamos sentirnos ese pueblo bendito de Dios como se sentía Israel. A pesar de que tenemos muchos defectos, Dios nos quiere sanar, pero Dios quiere alumbrar en esta ciudad por medio de sus hijos, de sus familias. Somos familias de Dios, somos familias que realmente tenemos un Dios tan grande y hace tanta falta, querido, que te levantes junto con tu familia y que digas: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice la palabra en el versículo 7 y 8 de Deuteronomio, dice de esta manera: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Mire esta palabra, mire esta identidad, mire este reconocimiento a Dios. Reconózcalo dentro de su matrimonio, de su casa. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Con cuántas advertencias tenemos, cuánto amor de Dios, cuánta presencia de Dios. Dios está presente. Dios quiere guiarnos, familia, matrimonio. Levantémonos en este día, oremos, vayamos a buscar a Dios y digamos junto a nuestros hijos, nuestra familia: Dios, queremos ser tu pueblo, queremos obedecerte, queremos seguirte, queremos ser guiados por Cristo. Bueno, que Dios les bendiga y que tengan este tiempo de reflexión, que sea de sanidad para nuestras familias y nuestros matrimonios. Que Dios les bendiga.